En la presentación que van a ver ahora, vamos a tratar de comprender cómo se producen las estaciones del año. Nosotros sabemos muy bien que la Tierra tiene varios movimientos, que luego veremos más adelante, pero hoy nos vamos a centrar en uno. Uno que es el movimiento de traslación. Por supuesto que el principal es el movimiento de rotación que hace que tengamos el día y la noche. Pero en el movimiento de traslación, la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica, ¿bien? Y esta órbita, al no ser circular sino elíptica, hace que el Sol esté en unos momentos más alejados y más cercanos al Sol. Cuidado que, lo voy a aclarar desde el principio, que estemos más cerca del Sol no indica que haga más calor y que estemos más lejos del Sol indica que haga menos calor. Por lo tanto, no vamos a decir que cuando la Tierra está más cerca del Sol, que se denomina perihelio, va a ser el verano, y cuando la Tierra esté más lejos del Sol, que se denomina afelio, vamos a estar en invierno. Las estaciones del año, donde se incluyen el verano, el invierno, el otoño y la primavera, están dadas por este movimiento de rotación de la Tierra, de traslación, mejor dicho, de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra se mueve alrededor del Sol en un plano que se llama el plano de la eclíptica. El eje de la Tierra está inclinado con respecto al plano de esa eclíptica en unos 23 grados y medio aproximadamente. Esto va a producir que los rayos del Sol, en ese movimiento anual de la Tierra, no lleguen a la superficie siempre con la misma intensidad ni perpendicularmente, sino que los rayos del Sol llegan de forma oblicua. Entonces, eh, cada 3 meses la Tierra está en un punto determinado de esa órbita, y esto determina diferentes momentos del año que le llamamos las estaciones. Por ejemplo, cuando el Sol en su movimiento aparente en el cielo se desplaza de norte a sur, esto va a indicar que sea en los dos hemisferios estaciones del año diferentes. Por ejemplo, hoy 20 de junio, en el hemisferio sur, está por ocurrir el invierno, el solsticio de invierno. Y en forma contraria, en el hemisferio norte se está por producir el solsticio de verano. ¿Por qué decimos solsticio de invierno y solsticio de verano? Bien, solsticio significa sol quieto. Quiere decir que a partir del 21 de marzo, del otoño, todos los días el sol empezó a trasladarse de forma aparente en el cielo hacia el hemisferio norte. Por lo tanto, los días se empezaron a acortar. Cuidado, cuando decimos el día se acorta y la noche se alarga, no es que el día solar tenga más de 24 horas o menos de 24 horas. Estamos refiriéndonos a la luz solar. Entonces, todos los días, a partir del 21 de marzo hasta hoy, 20 de junio, el día de luz solar se fue cortando 1 minuto cada día. Por eso la noche se hace cada vez más larga, ¿no? La oscuridad se hace cada vez más larga. Por eso en el día del solsticio de invierno se dice que la noche es la más larga de todas. Durante 2 o 3 días el Sol está en su posición más en el extremo norte, específicamente y puntualmente sobre el trópico de Cáncer, ¿bien? Porque así se determinan los trópicos, y el Sol vuelve en su recorrido inverso, ¿bien? Hasta el 21 de diciembre, ¿bien? Que sería el solsticio de verano, hasta llegar a caer los rayos perpendicularmente sobre la superficie de la Tierra en el trópico de Capricornio, o sea, nuestro trópico del hemisferio sur. Este es un movimiento permanente, perpetuo, desde que la Tierra es Tierra y desde que el Sol está ahí, bien, ha ocurrido siempre lo mismo, con muy pocas variaciones, pero ese es el momento de las estaciones del año. Por eso las estaciones del año astronómicas no coinciden con las que nosotros marcamos en el calendario. Después más adelante vamos a ver que el calendario es más una adecuación de los ritmos humanos a los ciclos astronómicos. Bien, vamos a ver una segunda imagen. En esta imagen lo que vamos a ver es esto que yo les había dicho, que ustedes puedan de alguna manera eh, tomar estas distancias que decíamos de la sombra de los objetos. ¿Bien? En esta animación, a ver si funciona, sí, en esta animación
Esto está tomado en el hemisferio norte, ¿no? Ustedes van viendo cómo la sombra de ese edificio se proyecta sobre el suelo a medida que los meses van pasando. En la franja inferior ustedes van a ver los meses, enero, febrero, marzo, por supuesto, corresponden al invierno del hemisferio norte. A medida que nos vamos acercando a marzo, el otoño, ¿bien? Y luego al verano del hemisferio norte. Y fíjense en la imagen, en la animación de la imagen superior derecha, cómo el sol se va moviendo hacia el norte o hacia el sur. Bien, eso es el movimiento aparente del sol. Cuando el sol llega a su punto máximo en el norte, bien, o en el sur, que sería el trópico de Capricornio o el trópico de Cáncer, bien, determina en cada uno de los hemisferios el verano y el invierno. Las estaciones intermedias es justamente cuando el sol va a llegar ahí a donde está marcando ahora, a la línea azul, que sería el ecuador. Ahí se produciría el otoño y la primavera. ¿Bien? Lo que nos está ocurriendo ahora a nosotros es esto: las sombras proyectadas se van haciendo cada vez más largas hasta llegar, bien, a lo que nosotros denominamos nuestro solsticio de invierno. Por eso bajan las temperaturas, por eso la noche más larga. Bien. Esto ha ocurrido siempre, y cada una de las culturas, bien, de las tradiciones ancestrales, bien, han observado siempre el cielo y de alguna manera han tratado de interpretar esto, bien, qué son estos momentos del año tan particulares. Entonces, como dice esta diapositiva, el solsticio de invierno es el 20 de junio, más en concreto el solsticio de invierno del año 2020 se va a producir 20 de junio aproximadamente a las 18 horas 45. Oh, pero ¿cómo? ¿No es que el solsticio se produce al mediodía cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre uno de los trópicos? Bien, pero recordemos que estamos usando horarios universales, o sea, se toma el horario universal. Bueno, por eso las estaciones del año son diferentes, ¿no? Son contrarias, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Como les decía entonces, las culturas tienen lo que se denomina la cosmovisión. Yo diría que casi cada ser humano tiene una propia cosmovisión. Es como entiende, como supone que ha sido la creación del todo, ¿bien? De dónde venimos, por qué estamos acá. Bueno, eso se denomina cosmovisión, cómo se creó todo, ¿bien? Entonces cada cultura tiene una cosmovisión, pero esa cosmovisión tiene que ver pura y exclusivamente con la observación astronómica que han hecho los pueblos desde que han podido observar el cielo. Bien, entonces decíamos, cuando se produce el solsticio de invierno del hemisferio sur, cuando el sol, los rayos del sol, debido a la inclinación del eje de la Tierra respecto de la eclíptica, van a caer hoy exactamente de forma perpendicular sobre el trópico de Cáncer en el hemisferio norte. Bien, y va a ser verano en el hemisferio sur cuando los rayos del sol incidan perpendicularmente sobre el trópico de Capricornio en el hemisferio sur. Bien, entonces, ¿qué dicen los pueblos originarios respecto a esto? Pensemos lo que dije al principio. A partir del 21 de marzo, bien, el sol empieza a irse del hemisferio sur, ¿no? Es como que el sol se empieza a ir cada vez más al norte, bien, los días, la luz solar, el día de luz solar se va cortando, la noche se va haciendo cada vez más larga, las temperaturas descienden, ya es difícil el tema de la siembra y de las cosechas, los pueblos de hace miles de años se movían sobre el territorio, bien, para ir a buscar la comida, ¿no? O para alejarse del frío, básicamente como lo hacen todos los animales. Entonces esto de que el sol se esté yendo, se lo interpretaba como que el sol se moría, ¿bien? El sol se moría, el día máximo era el día de hoy, del solsticio, hasta que pasaban 2 o 3 días, sol quieto, solsticio, y el sol empezaba a volver, todo vuelve, ¿bien?
los ciclos naturales vuelven, la temperatura empieza a aumentar, los ciclos de las lluvias vuelven, todo se hace más agradable en el lugar donde se vive y se dice que el sol nace, el sol vuelve. Y de ahí sale esta frase tan conocida por todos, la vuelta al sol. Bien, entonces vamos a recorrer un poquito cómo los pueblos originarios del hemisferio sur festejan esto, que es realmente el año nuevo del hemisferio sur. ¿Bien? Porque es un nuevo año que comienza. Entonces, cada una de las culturas más importantes del hemisferio sur festejan la fiesta del sol, la vuelta al sol. Y en los pueblos incas le denominan a eso Inti Raymi. Vamos a ver un pequeño video sobre eso. A fines de junio, el Padre Sol se aleja de la Tierra, iniciando su vuelta más larga y provocando así el solsticio de invierno. Entonces ocurre el día más corto y la noche más larga. El viento y el otoño han desnudado la tierra, preparándola para su nuevo ciclo. La fuerza se transforma en lluvia, limpiando el rostro de la tierra, y es la hora de purificar nuestras almas en cuerpo y en espíritu. En las vísperas de este día, los pueblos indígenas se reúnen para así decidir el nacimiento del nuevo sol. El regreso triunfante del sol trae la renovación de la naturaleza y del ser indígena, de la vida. El Inti Raymi es una de las festividades tradicionales más importantes del mundo andino, cuyo origen inca nos demuestra que el ritual de los hijos del sol ha logrado sobrevivir hasta hoy en el alma de su gente. Evidentemente, el Inti Raymi ha sufrido cambios en su forma a través de la historia, pero en el fondo, su significado espiritual aún permanece. Por esta razón, el proceso sociohistórico y cultural vivido por los pueblos locales durante todo este tiempo ha hecho que esta celebración vaya formando parte de una identidad indígena más moderna. En Ecuador, las provincias del norte andino ecuatoriano, como Imbabura y parte de Pichincha en el cantón Cayambe, es donde el Inti Raymi se la vive y practica al máximo. Su significado nos demuestra su valor sagrado y espiritual y cuán importante es para su gente. En definitiva, el Inti Raymi o festividad ritual del sol es también una celebración dedicada a las deidades ancestrales en agradecimiento a las cosechas obtenidas y a la fecundidad de la Pachamama o Madre Tierra. El ritual del Armaichishi. Este es un ritual practicado mayoritariamente por los indígenas Quichua o Otavalo cuando acuden masivamente a los lugares sagrados como los ríos, cascadas y vertientes, a fin de obtener nuevas fuerzas y energías de la naturaleza y celebrar así el Inti Raymi. El baño ritual no se trata solamente de acudir a los lugares sagrados y mojarse un poco. Se trata de dar inicio a una serie de eventos naturales y cósmicos, sin los cuales no puede haber la celebración del Inti Raymi. El Ayauma es el personaje más importante del ritual del Inti Raymi. Su traducción correcta es líder espiritual, y no tiene nada que ver con la cabeza de diablo, como se lo conoce equivocadamente hasta hoy. Por esta razón, el Ayauma es más conocido como Diablo Uma o Diabluma, lo cual no es correcto. Esta situación se dio con la llegada de la Iglesia Católica, quien, debido al desconocimiento de la ciencia andina y la cultura local, satanizó la espiritualidad andina, lo cual ha trascendido la historia con las sabidas consecuencias visibles actualmente, es decir, la mala interpretación de la ciencia y el conocimiento tradicional indígena. Este personaje está lleno de mucho simbolismo, lo cual no se limita solo a su máscara, sino toda su indumentaria. De esta manera, su máscara de 2 rostros representa la dualidad en el mundo andino. Así, representa el pasado y el futuro, el día y la noche, el Jawa y el Urey, el norte y el sur. Sus cabellos, en número de 12, representan a la serpiente, símbolo de la sabiduría ancestral. Su vestido es un conjunto de remiendos que simbolizan el nivel de descuartizamiento sufrido por la cultura local tras la llegada del conquistador español. En conclusión, el Ayauma es visto y entendido hoy como el líder espiritual de los Andes,
como un concentrador y poseedor de las energías de la Pachamama o Madre Tierra, y por ello responsable del orden espiritual y cósmico que debe regir a los pueblos andinos. La música del Inti Raymi está lleno de mucho poder y sentimiento. A pesar que muchos investigadores lo catalogan como un ritmo monótono, su música es más bien espiritual, al punto de irradiar poder. Por esta razón, los danzantes evocan cantos guerreros como el Chura y Chure, el Humbi Sapa, Hari Hari, entre otros. La danza en sí está representada por el constante zapateo, que es una invitación a la Madre Tierra a permanecer despierta y atenta al ritual del Karana u ofrenda sagrada que el pueblo le dedica. Es que la Madre Tierra está cansada luego de que ha entregado todos sus frutos para el sustento de la humanidad. Por esta razón, es importante dedicarle la música, la danza y parte de su energía a través de las peleas rituales. Durante esta pelea ritual existe derramamiento de sangre y sudor hacia la Madre Tierra, con lo cual se le devuelve simbólicamente poder y energía a fin de que esté lista para un nuevo ciclo agrícola y garantice así el alimento necesario para el próximo año. Bueno, vamos a ver ahora otro pueblo originario americano del sur, ¿bien? Del sur de Chile y Argentina, que son los mapuches. Ustedes van a ver que la historia es casi la misma como se cuenta, con diferentes matices, ¿bien? En el sur los mapuches al año nuevo le denominan Huetripantu. Huetripantu. El Huetripantu es un día importante para el pueblo mapuche. Durante esos días, la naturaleza comienza a cambiar. Llegan las nuevas lluvias que permitirán los nuevos brotes, los ríos renuevan sus aguas, los pájaros madrugan y los animales cambian su pelaje. Cuando termina el rimu y llega el puquén, la naturaleza renueva sus fuerzas con la nueva salida del sol. Esa noche, que es la noche más larga del año, el día se alarga una pata de gallo. Conocimientos que se transmiten de generación y generación. Dependiendo del lof, comunidad, el Huetripantu se puede celebrar de distinta forma. En algunos se reúne toda la comunidad la noche anterior, los cuifiqueche, ancianos, los huechequeche, jóvenes, y los pichiqueche, niños, quienes comparten y cuentan epeu, y en algunas partes también realizan aucatún, juegos, ayecán, música, purrún, baile, y se preparan comidas. Tradicionalmente, cuando era de madrugada, los mapuches se levantaban y se bañaban en las aguas de las vertientes o lagos. Ese día, las aguas cambian de temperatura y se vuelven un poco más tibias que el resto del puquén. De esa forma, los mapuches reciben limpios de cuerpo el nuevo ciclo y se llenan de nuevas energías. De madrugada, cuando aparece el Purapanau, constelación de la cabra, se anuncia la llegada del Huetripantu y alrededor de la ruca se hace el Yeyipún. La rogativa es dirigida por una machi, sabio o sabia, y durante el día se elevan peticiones y agradecimientos por el cambio de ciclo. Se comparten los alimentos con la naturaleza, se sirve mudai a la tierra, se dejan alimentos sobre el suelo o se queman para que pueda recibirlos. Después de la rogativa, la comunidad se junta a comer y compartir alimentos tales como mudai, hilo, carne, caco, mote y poñi, papa. Durante la tarde, dependiendo de la comunidad, se puede jugar palín, bailar, conversar, compartir entre todos los que participan del Huetripantu. Todas estas actividades están destinadas a fortalecer el espíritu de hermandad del Lof,
la amistad entre grupos familiares y la convivencia entre diversas comunidades. El Huetripantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Wallmapu. Bueno, y para ir finalizando, vamos a ver cómo los pueblos del norte de la Argentina, el pueblo Aymara, festeja también la llegada del nuevo año, del nuevo ciclo. Si ustedes se habrán dado cuenta que los rituales y las festividades y las celebraciones son muy parecidas a las que nosotros hacemos el 31 de diciembre, ¿no? Y empiecen a pensar ahora en esas fechas muy cercanas al 21 de diciembre, ¿no? Al año nuevo solar del hemisferio norte, ¿bien? Porque también piensen que toda la cultura del hemisferio norte ha invadido a la cultura del hemisferio sur y ha traído el nuevo año, ¿bien? Para festejarse cerca del 21 de diciembre, ¿bien? Del hemisferio norte, que sería el solsticio de invierno. Bueno, para terminar vamos a ver el pueblo Aymara. El Machambara debe entenderse no solamente como una ceremonia, sino que debe entenderse como un proceso en el cual se inicia un ciclo determinado de la naturaleza. De ahí entonces que el Machambara se relaciona con el solsticio, que es justamente cuando el sol está alejándose de este hemisferio y está teniendo prácticamente un alejamiento en los rayos solares. Consiste en la primera parte, fue el agradecimiento al creador de todas las cosas, al creador de los seres vivientes, que la creación de este mundo hay otro poder, un poder mucho más allá de lo que ellos piensan. Entonces ahí es donde se descubre de que hay un todopoderoso que creó tan perfecto a todos los seres vivientes y la naturaleza, que funciona tan perfecto, no falla. Porque hoy día empieza el ciclo agroecológico y de aquí en adelante vamos a empezar a sembrar, vamos a hacer chacra. Los antepasados nombraron lugares con sus nombres, como se llama Maguanapa, este se llama Loma de Laca, y en los cerritos hay lugares que tienen bastantes pastizales, donde sus animales se pastaban ahí, nombraron también ese con nombre sus cerritos. Entonces va hacia eso la segunda parte, complementando con la Pachamama. Y todos esos lugares es como agradecimiento de los antepasados hacia esos lugares, que les brindaba pequeña producción, les brindaba el pastoreo de los animales. Los antepasados solamente agradecieron al Padre Sol, a la Pachamama,
porque hasta ahí llegaba su conocimiento. Luego cuando llegaron los hermanos españoles, ahí ya se complementa, ya se desarrolla mucho más allá de lo que los antepasados agradecían y vivían. Muy agradecido de todos ustedes de poder hacerme partícipe de este Maratacra, de este Machacmara, y poder, cierto, en este año 5522, poder renacer de nuevo. Así sea. Así sea. Bueno, entonces para finalizar les deseo una feliz vuelta al sol. Feliz año nuevo. Gracias.